nuestro hermano en la oración, nos permite estar reunidos en el nombre del Señor Jesús y saber que contamos con su presencia. Eso es maravilloso para el creyente, es maravilloso para nosotros, porque así en donde estemos, en nuestras casas, donde hay 2 o 3 reunidos, la promesa de nuestro amado Señor y Salvador está presente, vigente, y además la sentimos. Y es algo permanente en nuestras vidas. Y el mismo Señor acá en la tierra nos dejó enseñanzas. Me gustó que Jorge haya resaltado las palabras de David, porque es una manera de poner, por ejemplo, en rojo, como hizo Jorge, es una manera de intensificar, de alguna manera, de lo que estamos hablando. En el Salmo que se le ha leído había cosas también que eran complementarias a la palabra del salmista. Y yo quiero hablar ahora de un capítulo que pasa algo parecido también. Ya lo vamos a comentar, pero algo interesante, porque las palabras en rojo están eh, porque el Señor Jesús habló. Y el evangelista Juan, en el capítulo 15, versículo 1, 2 y 3, vamos a leer el 1 ahora, es lo que queremos ver, porque está resaltado en rojo en algunas Biblias modernas, ¿no? Desde el capítulo 13 hasta el 17, le podemos llamar a estas palabras del Señor Jesús como que eran los discursos prácticamente de la pasión, los últimos discursos que él dio a sus discípulos. Y bueno, esta particularidad que estaba hablando con respecto a tener una Biblia parte en rojo, parte en negro, la mayor parte en el Nuevo Testamento, tiene esta consideración, que cuando hablaba el Señor Jesús, el editor de la Biblia, el que imprime la Biblia, le puso el color rojo. Vale decir que desde el capítulo 13, como hacemos mención, al 17, son todos estos discursos que el Señor Jesús agregó a todas las otras cosas que ya había dicho y había visto. Y me gusta hablar del Evangelio de Juan porque realmente tiene consideraciones teológicas muy profundas. Justamente en estos últimos capítulos que yo estoy haciendo mención, encontramos muchas verdades teológicas. Ahora bien, ¿por qué me gusta el Evangelio de Juan? Y porque el Juan termina su escritura en el capítulo 20 diciendo, hizo además Jesús, además de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y de lo que escribió el evangelista Juan, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el de Juan. Pero estas, las que están escritas en el libro de Juan y en la Biblia, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Siempre que abrimos la Escritura, entendemos, comprendemos y aseguramos y hablamos que la palabra de Dios porta en sí misma vida eterna. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía, como dice el profeta, pero desgraciadamente algunas vienen con fruto y otras vienen sin fruto, pero ninguna viene vacía, ninguna retrocede al cielo, da la vuelta y vuelve al cielo sin ningún tipo de fruto. Hay frutos buenos de vida eterna y hay frutos de condenación eterna. Yo quisiera hablar de otros tipos de frutos porque en el capítulo 15, y acompáñenme en la lectura, dice así, yo estoy leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Quisiera reparar un poquito en este detalle para entender qué quiso decir el Señor. La idea es que este capítulo está todo en rojo, todo en rojo. Como hemos dicho, a otros capítulos hay una parte en rojo, otra en negro, porque hay interlocutores. Vamos a decir que el Señor dialogaba con los que estaban a su alrededor, discípulos o personas que
lo seguían por sus enseñanzas y además porque también él curaba sus heridas, las enfermedades y también daba de comer. Pero fundamentalmente al Señor Jesús lo seguían por sus palabras. Y esta es una de las palabras que Juan plasmó y debemos asegurar que tal cual las pronunció el Señor Jesús, hoy la podemos leer. Así que tenemos este gran privilegio de ser creyentes y haber depositado nuestra fe en el Señor, de no solamente tener la vida eterna, con lo cual no habrá nada en el mundo que pueda apartarnos o separarnos del amor de Cristo, perdón, eh, pero no solamente tenemos la vida eterna, sino que también tenemos el alimento espiritual diario para que podamos vivir en este mundo de problemas, de pecados, de cosas donde ya estamos viendo la profecía de la Biblia, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Ya lo estamos viendo y además sufriendo alguna parte de todas esas profecías que se están cumpliendo, desgraciadamente. Ahora bien, en este capítulo está todo en rojo. Quiere decir que nadie lo interrumpió, nadie le preguntó algo, nadie necesitó aclarar nada, sino que se hizo silencio en este camino donde suponemos que se detuvo y el Señor comenzó a hablar estas cosas. Le hablaba a un pueblo mayormente judío, obviamente, y él hace mención a la vid. Yo soy la vid verdadera. Bueno, eh, la vid en la antigüedad, obviamente se supone con certeza que en el huerto del Edén estaba la vid. También la encontramos cuando Noé bajó del arca, a los pocos días, vamos a decir, plantó una vid, ¿no? Que le dio uva, seguramente porque dice que tomó del fruto de la vid y se emborrachó. Así que le dio uva y era buena. Así que la imagen, vamos a llamarle metáfora. Puede ser alegoría, puede ser símil, puede ser, bueno, en realidad ronda más en una metáfora esto, ¿no? Esta de reemplazar al Señor Jesucristo por algo, esa es la metáfora. Cuando uno compara, sos como la vid, no es metáfora, es un símil. Pero cuando uno dice sos, yo soy la vid, está reemplazando la persona por algo que no es de él, pero quiere ejemplificar el fruto, en este caso, de la vid, que somos vos y yo. El fruto de la vid somos vos y yo, los creyentes en el Señor Jesús. Acá la vid en realidad, cuando digamos la vemos una vid, una planta de uva al ladito de otra y otra y otra y así, geográficamente vamos a hablar en un lote de terreno, están todas ellas, a eso se le llama viña, ¿verdad? La viña es un conjunto de vides. La viña tiene gente que se ocupa en estar en ellos, en limpiar, corregir lo malo, sacar las cosas malas y demás. Pero en la escritura, la viña o, es un símbolo precisamente del pueblo terrenal de Dios que es el israelita. Esto es muy común, que ellos lo entendieran perfectamente. ¿Por qué es vid? En cambio de ser, por ejemplo, higos, porque había una ciudad que se llamaba Beth-Fagé, que es casa de higos. O otro fruto, dátiles, por ejemplo, que en esa zona es muy buena la producción de dátiles, pero él eligió la vid por algo muy especial. Perdón, ando un poco, no son síntomas, pero del COVID, pero bueno, hay que cuidarse. La vid en realidad es símbolo del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Porque si es la vid o la viña es el símbolo del pueblo de Israel, hubo algunos problemas que tenemos que tener presente para no pasar por lo mismo. Entonces, dice Isaías capítulo 5, el profeta Isaías, y está hablando, te estoy dando tiempo para que busques 5:1, él está hablando, el profeta Isaías, en la parte primera
del libro de Isaías, donde él habla sobre los juicios que van a venir a través de la deportación a Babilonia. Son todos juicios. Quiere decir que está explicando acá por qué Dios va a castigar a el pueblo de Israel, que es la viña. Es uno de los motivos por los cuales los profetas hablaban, ¿no? Palabra de Dios. Dice 5.1, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. El profeta va a cantar, va a reemplazar al cantor, que es el Dios, a través de estas palabras que Dios le reveló al profeta. Y dice, tenía mi amado, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, una viña en una ladera, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Es decir, todo el esfuerzo que hizo Dios en generar a su pueblo desde llamamiento, obviamente previsto desde antes de la fundación del mundo, pero del llamamiento de Adán, que le dio muchas cosas para que su pueblo, nosotros también somos pueblo de Dios, un pueblo espiritual, pero atendamos a las cosas que hizo mal el pueblo terrenal de Dios para no cometer las mismas cuestiones. El pueblo de Dios fue un pueblo que vivía cara a cara con Dios. Ellos lo podían sentir, lo podían palpar en el desierto, después del diluvio, en el diluvio mismo. Es decir, era un pueblo que sabía quién era Dios. Y sin embargo, miren lo que pasó. Dios se había preocupado que como una viña, ese pueblo tuviera todo lo necesario. Pero en el versículo 7 de este mismo capítulo dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y la casa de Israel cometió algunos problemas, bastante problemas. En realidad, el mayor de los problemas es haber despreciado al Señor Jesucristo. Pero también en la antigüedad, el profeta Jeremías habla de esto también. Bueno, del mismo problema que tuvo el pueblo. Dice Jeremías capítulo 2, 21, te planté de vid escogida, le habla al pueblo. Simiente verdadera, toda ella, ¿cómo pues me has devuelto sarmientos de vid extraña? ¿Cómo pues me has dado uvas silvestres, agrias, ácidas? Aunque te laves con lejía, la lejía es una sustancia muy alcalina, tipo soda cáustica, que se produce, con la cual se puede producir jabón, entre otras cosas. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Así que la vid no es una cuestión de algo no coincidente, no. Dios debemos entender que a través de este ejemplo nos está hablando lo que pasó con el pueblo de Israel para que a nosotros no nos pase lo mismo. El Señor también espera frutos dulces de nosotros, no uvas silvestres. Dice el Señor entonces, la viña es el pueblo de Israel, pero la vid es el Señor Jesucristo. Bien claro tenés que tener esto. La figura de la vida, además, yo te quiero hacer una introducción, tal vez no es muy breve, pero quiero entender que vos este pasaje lo has leído muchas veces y has escuchado muchas veces, pero por ahí, una vez más, siempre hace bien volverlo a escuchar. Por eso te hago estas introducciones para que con el reflejo del Señor Jesucristo en nuestra vida diaria y la memoria del pueblo de Israel, entendamos qué es la vida. Muchos dicen también que la vid estaba ensamblada en la puerta, en el pórtico de entrada al templo, como un gran racimo de oro. Pero a mí me parece que eso, que si bien hace alusión a la figura primaria, que el templo judío era la viña y daba frutos, también hace alusión a eso, la idea principal es que nosotros estamos injertados en el Señor Jesús. Y si vos conocés la planta de la vid, te darás cuenta que no es muy común. Es una planta que tiene un tronco y se va desplazando ese tronco a través
de lo horizontal, y ahí es donde va dando fruto. El tronco de un árbol es vertical prácticamente, y después están las ramas. Por eso pienso yo que eligió con mucha certeza, obviamente el Señor hace todo perfecto, la planta de la vid, porque ella encontramos todo lo que nos quiere decir con respecto a nuestra vida espiritual. Yo sé que el tiempo es corto y voy un poquito rápido, pero préstame un poquito de atención. Lo mismo que habrán prestado atención los discípulos y las personas que posiblemente hubiera ahí alrededor cuando el Señor leía estas palabras. Te dije, está todo en rojo, nadie interrumpió ni preguntó nada. Vos podés preguntar si querés, pero en ese entonces quiero hacer mención a esto. Yo soy la vid, pero además hay otro tema que también tenemos que tener presente, porque al hablar de la vid, y esto de que nosotros estamos en el tronco como frutos, también nos muestra que el Señor Jesucristo es una parte hombre, tiene una parte humana, pero también tiene una parte divina que nunca debemos olvidar. Él es divino, nunca dejó de ser Dios, pero Él se hizo hombre y, como dice Pablo, se hizo nada por amor a nosotros y padeció la muerte, y la muerte de cruz. Así que la parte humana del Señor Jesucristo tal vez nos interese, pero obviamente la parte divina. Aquí la parte humana está manifestada en que Él es el tronco, es lo mayoritario, vamos a decir, de fortaleza, de vigor, el que transmite a toda la parra, vamos a hablar en términos domésticos, el que transmite a toda la parra esa savia y sin igual como es la savia que da el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Aquí esta es la parte humana, Él está emparentado con nosotros porque nosotros estamos injertados en Él. Es una relación que tenemos con Jesús en su humanidad. Él sufrió nuestras dolencias, Él sufrió sueño, Él tuvo hambre, Él tuvo deseos de llorar. Es más, lloró cuando un amigo íntimo dejó la existencia, murió. Nunca se deja de existir en su plenitud. La muerte es un estado en el cual el alma se desprende del cuerpo. Nunca deja de existir el alma. El cuerpo va a la tumba donde volvió, dice la Biblia, pero el alma vuelve a Dios. Y entonces tenemos que tener esta condición de humanos pensando que nuestra alma vuelve a Dios. Y allí estaremos frente a frente de aquel que, como cantamos, supo nuestras almas redimir, comprar en un mezclado de esclavos del pecado. Así que nuestra vida no solamente debemos tenerla presente, como dice acá, dar frutos, sino que también debemos enfrentar al Señor Jesús, no por nuestros pecados, sino por nuestras acciones. A eso apunta el Señor Jesús acá también. ¿Eh? A eso apunta el Señor Jesús. Y apunta en este yo soy, el último de los 7 yo soy, en los cuales Juan vino demostrando quién era el Señor Jesús y quién era el yo soy. Cada vez que aparece el nombre yo soy, acordate, es Dios. Jesús está diciendo yo soy Dios. Es el tetragramatón que nombró a Abraham, a Moisés, cuando le preguntó en nombre de quién me voy a presentar al faraón. Y Dios le dijo en el nombre mío, yo soy. Es el nombre propio de Dios. Tetragramaton, Jehová, Yahvé, si lo querés decir. Treta 4 letras porque son 4 consonantes y las vocales son puestas porque si no, no podríamos pronunciar. Las consonantes se pronuncian junto con vocales. Así que cuando dice yo soy, acordate, él está diciendo yo soy Dios. Pero además dice que es Jesús, Jesucristo, porque Él es la vida verdadera. Quisiera decirte esto, esta relación que hay entre el tronco, las ramas que somos nosotros y el fruto. Una relación hermosa. Yo soy la vid verdadera, dice. ¿Por qué es verdadera? Habrá otras vides. Por supuesto que hay otras vides. Pero nosotros al estar injertados en Él, estamos
entendiendo que somos la vid verdadera. Él es la vid verdadera, perdón. Nosotros estamos en esa, en la verdadera. Solo la verdadera puede realizar lo que estamos leyendo. Solo la vid verdadera puede realizar perfectamente la idea de lo que es una vid, de dar frutos en abundancia y dar frutos 100% y dar frutos excelentes. Y el Señor Jesús habla de que Él es la vid verdadera porque Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces cuando vino al mundo, Juan, el evangelista, el que estamos leyendo en él, dice que Él era la luz verdadera, capítulo 1 de Juan, la que alumbra o alumbraría a toda persona. También en el capítulo 6 nos habla y de Dios Padre que dice, yo voy a dar el pan verdadero. Capítulo 6, 32 de Juan. Y el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. El pan de vida, el pan verdadero, dice el Padre, y el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ese es el pan verdadero. Pero quiero enfocar todo esto que estamos hablando en algo importante. Juan capítulo 4, versículo 23, anótalo. Él está buscando algo verdadero también de nosotros. Así como hay varias vides y Él es la única verdadera, también hay muchos creyentes. No todos son verdaderos. Hay creyentes que son creyentes intelectualmente. Tal vez le guste ir a la iglesia. En Usare venía, varias personas vinieron en su momento, no todas juntas, pero venían porque les gustaba lo que escuchaban. Había otra persona que venía porque venía la esposa. Y qué bueno, ¿no? La verdad, buenísimo que la esposa traiga a su esposo, aunque no sea creyente. Pero, ¿sabes? Partió de este mundo sin confiar en el Señor y escuchó tanto la palabra. Fíjate que no solamente es escuchar, sino que hay que oír, como dice el español, vamos a decir, y metabolizar, porque si yo escucho y sale por aquí, no puedo metabolizar. Tengo que metabolizar lo que está en la escritura, no lo que yo te digo. Yo te estoy explicando algo que entendemos que está en la escritura, pero vos debés leer la escritura porque la vid verdadera es el Señor Jesús y nosotros nos nutrimos de su palabra. Y su palabra es la que está en la Biblia, verdadera. Entonces, es interesante e importante recibir la savia del Señor, pero que nos transforme como cristianos verdaderos, porque en el versículo que yo te di, Juan 4, 23, dice que el Señor, que conoce nuestras vidas y nuestros corazones, que conoce nuestro andar, decía el salmista, conoce mi levantar, como diciendo, cuando todavía no abrí los ojos, Él está ahí, mirándome. Y en la noche mi conciencia guiada por el Espíritu Santo me acompaña también y me alecciona. Esto también hace hoy. El Señor sabe que está buscando gente, frutos de Él que están enraizados en la vid verdadera como cristianos verdaderos. ¿Para qué? Justamente para lo que no hizo el pueblo de Israel con el Señor Jesucristo, adorarlo como Dios. Para que nosotros que conocemos al verdadero Dios, Dios Padre, Dios Hijo que se hizo carne en el Señor Jesucristo y Dios Espíritu Santo que mora en tu vida, es decir, Dios mismo mora en tu vida, porque nosotros somos templo de Dios. Primera Corintios, búscalo. Somos templo de Dios. Así que Dios mora en su integridad en nuestra vida. No, Dios no puede dividirse en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas en una. Pero Él busca adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. Eso es lo que está buscando el Señor. Ese puede dar fruto. El adorador que busca a Dios para dar fruto es el que busca el Señor. Y a ese, el Padre, que es el labrador,
el Padre dice que es el labrador. A mí me gusta decirle el agricultor, te digo sinceramente, porque primero que la palabra en el original habla de geo, o sea, de tierra, y alguien que hace un esfuerzo para la tierra. Entonces, me gusta decirle agricultor, que es el que hace cultura de esa vida de campo o de ciudad, pero en maceta, vamos a decir, aquel que tiene una cultura para cuidar su plantación. Por eso hablo, vos vivís en un departamento como yo, y yo tengo algunas plantitas que con mi esposa tenemos esa cultura de regarla, limpiarla, de sostenerla cuando el viento la quiere voltear. Entonces, eso es una cultura, ¿te das cuenta? Por eso me gusta decirle agricultor, porque esta palabra cultor viene de cultura. Y sabes que cultura viene del sustantivo culto. Y culto me llega mucho acá. Porque cuando éramos chicos, nosotros no decíamos con certeza y con sentimiento que íbamos al culto. Íbamos al culto. ¿A qué íbamos? A cultivar la relación con el Señor que se hace todos los días. Pero ese día, el día de la reunión, le dábamos a Él nuestro culto. Y que se transformó, como debe ser hoy, una cultura de vida. Por eso me gusta llamar a Dios Padre el agricultor, porque nos cuida también, nos ayuda, nos da de sus fuerzas. Y además, este agricultor que dice el Señor acá, en el capítulo 1, del capítulo 15 del versículo 1, ese agricultor, ese que todos los días está con nosotros, vos tenés que hacer, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero el Señor, nuestro Dios, va a hacer lo que ni vos ni yo podemos hacer en nuestra vida. Pero lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer yo. Por supuesto, Él lo puede hacer, pero lo tengo que hacer yo, porque cuando yo hago lo que tengo que hacer, Él hace lo que yo no puedo hacer. Y nosotros tenemos que dar fruto, y el fruto no es solamente dar eh, un fruto cualquiera, tenemos que dar buenos frutos. Los buenos frutos que tenemos que dar, no podemos hacerlo por nuestra cuenta. El Señor nos dice, separados de mí, nada, nada, nada podéis hacer. Por eso busca adoradores verdaderos, Él mira nuestro corazón. Y si mira nuestro corazón y nosotros tenemos voluntad de ser adoradores cada vez mejores de Él nos va, como dice la Escritura, y ahora lo vamos a leer, Él nos va a dar cada vez más. Si tenemos fruto, nos va a dar más fruto. Capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Tal vez alguna vez habrás escuchado, en algún pasaje de la Escritura, que dice, al que tiene le voy a quitar y al que no tiene le voy a dar. ¿Viste? O dice también que al que tiene yo le voy a quitar, para dar al que tiene más, para que tenga más. En esto se hace la realidad. Cuando el creyente da fruto, cuando el pámpano o la rama, en realidad adherida al tronco, da fruto, a ese fruto el agricultor lo cuida con mucho esmero y cuidado, le va sacando las cositas que perturban el buen desarrollo de ese racimo. Le va sacando aquellas cosas que tal vez tomen savia y se transformen en una hoja, que la hoja no da fruto. Le deja las hojas que corresponde para que la fotosíntesis se realice, pero el resto, el agricultor, el viñatero si querés, el experto en cultivar vides,
Él sabe dónde cortar. Él sabe qué tiene que hacer para que el fruto que ya promete bien, promete buen fruto, ya empiece a tomar calor y esa felicidad de cada uva que quiere como que quiere explotar de vida, él beneficia esa rama que está dando ese fruto y le va quitando todas las otras cosas que molestan, incluso algunas que no den, que tomen savia, pero como dan sombra solamente, no la necesita. Y le deja la savia para la ramita esa que tiene el fruto. Esto es lo que está queriendo decir el Señor. Todo rama que en mí lleva fruto, yo lo voy a limpiar y le voy a dar más. Pero aquel que no lleva fruto, lo corto, lo saco. Esto es drástico, pero esto es así, porque el agricultor hace esto. Por eso vos podés hoy tomar un vaso de vino, rico vino, porque salió de una uva con todo este proceso que yo te estoy diciendo. Viene a mi memoria lo que hizo una vez el Señor Jesús, y bueno, él dijo que no iba a tomar más. Él tomó un día pan, mi cuerpo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, herido, molido por nuestras rebeliones. Y el vino, estamos hablando de la uva, ¿no? Que da vino. Y el vino es mi sangre, dice, es el símbolo de mi sangre, que por vosotros es entregada. Fíjate, estamos hablando de algo que hasta el mismo Señor Jesús dijo, no voy a tomar más del fruto de la vid hasta que vuelva. El fruto de la vid, en este caso, es el vino. Fíjate hasta dónde el Señor tiene la implicancia de lo que estábamos hablando, de la vid, si querés, llamale parra, para no ser tan sofisticado. Yo tenía una parra en mi casa, ahora vivo en un departamento, pero tenía una parra que, gracias a un amigo que sabía podar, me quedó excelente la parra. Yo no sabía nada de eso y la parra daba uvas espectaculares, hasta que, claro, nadie más la podó, nadie más le quitó lo que no daba fruto, nadie más le quitó las ramitas que tomaban savia, pero no rendían nada, hasta que vino un amigo y me dijo, yo te la voy a arreglar. Y él casi, te diría, me dejó sin ramas se habían ido mucho, como le decimos, en vicio. Y me dejó, pero al otro año, esas uvas eran algo extraordinario, el dulzor, el diámetro, lo que tenían esas uvas, porque necesitó de alguien que sabía y conocía, necesitó sacar las cosas malas. Ese que te conoce a vos y me conoce a mí perfectamente, él está dedicado a sacar estas cositas malas. Ahora, hay algunas que vos y yo sabemos, ¿no?, que estamos haciendo mal. Esa la tenemos que hacer nosotros. Como te dije antes, él va a hacer las cosas que nosotros no podemos sacar. No te estoy culpando de nada. Yo me estoy hablando a mí mismo. Me estoy viendo en la pantalla y es como que me estoy recibiendo lo que yo estoy hablando. Fíjate lo que en la Escritura tenemos nuestra forma de vida en este mundo. Nosotros tenemos que ser racimos de uva. Y un racimo de uva, si querés conseguir comparándolo con la Escritura, tenemos el fruto, un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 nos está hablando de nuestro fruto. Nosotros nunca vamos a dar fruto de uva, pero vamos a dar un fruto que es muy superior, porque es un fruto espiritual que transforma nuestras vidas, nuestras mentes, nuestra familia. Está el Señor golpeando a la puerta de tu corazón y llamo, dice, déjame entrar porque quiero cambiar tu vida. Quiero hacer lo que vos no podés hacer. Tenés que dejarlo entrar.
Abrí el corazón, del lado de adentro se abre, no hay picaporte de afuera. Y decirle, Señor, limpiame, limpiame, Señor, quiero dar frutos. Quiero, como hoy he leído en la Escritura, quiero que tú me limpies, versículo 2 del capítulo 15 de Juan, quiero limpiarme, Señor, porque quiero dar mucho fruto. Y el Señor te va a limpiar. El Señor, porque es el mejor agricultor, te va a dejar excelente. Tu vida va a cambiar. Perdóname, se me está yendo el tiempo. Voy a hacer un gran salto en lo que yo tenía para... Me guardo las hojas, mira, de los machetes, pero te quiero decir tres cositas, tres pensamientos en 3 minutos y terminamos. Primer pensamiento, capítulo Juan, recuerda, es un capítulo extraordinario. También el 14, el 15, el 16 y el 17 son capítulos extraordinarios. Son, desde el 13 al 17 son las palabras del Señor, las últimas que fue pronunciando, ¿no? Pero dice capítulo 15 de Juan, versículo 9. Primer pensamiento. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Mirá cómo nos ama el Señor Jesús. Si vos entendés que Dios es amor y que todo lo da y nada pide y está muy lejos de nuestro entendimiento, muy lejos, no lo podemos comprender ni entender, nunca lo llegaremos a entender. Solamente el resplandor de ese amor nos va a hacer llorar de alegría y de gozo, pero nunca vamos a entender el amor que tuvo nuestro Dios para vos y para mí, que amó a su Hijo. Mirá lo que dice acá. Como el Padre me ha amado a mí, yo, así también yo, os he amado a vos, querida, querido, y a mí. ¿Entendés esto? De igual manera que el Padre amó al Señor Jesús. Y recordá que él mismo dijo, este es mi hijo amado. Este que está ahí es mi hijo amado. A él oí, dijo, ¿eh? Ojo. En otro lugar dijo, a él oí. Así dice el Juan, que escuchó al Señor Jesús. ¿Entendés? Yo quiero que esto lo tengas presente. Juan escribe lo que escuchó hablar del Señor Jesús. Digamos más o menos por la transliteración, pero la esencia es esta, porque la palabra de Dios, por más cambios en las traducciones que haya, siempre es la misma y permanece para siempre. ¿Eh? Es siempre fiel la palabra de Dios porque permanece para siempre. Y acá dice, así como el Padre me ha amado, yo también los he amado a ustedes. Permaneced en mi amor. Primer punto, el primer pensamiento, permanecer en el amor del Señor Jesucristo. Un amor que es amor del Padre, porque es igual que el Padre amó al Hijo y el Hijo nos amó a nosotros, que somos sus hijos también. De manera tal que ese amor es perfecto. Debemos permanecer en el amor del Padre. Segundo concepto, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, ¿qué mandamientos? Estos que están acá, no hay otros. No tenemos otros. Esta es la palabra verdadera, esta es la palabra de David verdadera. No hay otra. Tened presente, lee la Biblia. Después, si querés entenderlo un poco mejor, habla con los pastores, te van a enseñar. Y si querés profundizar un poco más, tenés bibliotecas de todo tipo. Pero ojo, la Biblia es la verdadera y la que tenés que leer siempre, primero. Así que si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Te das cuenta el ejemplo del Señor? El ejemplo del Señor te dice, yo hago así, vos tenés que hacer lo mismo. Él guardó los mandamientos del Padre. Por eso tienen íntima relación estos discursos con el capítulo 17, que es decirle al Señor, a Dios Padre, mira, Dios Padre, todo lo que vos me ordenaste ya lo hice. Me falta ahora cumplir la cruz, pero ahora ya estoy yendo, así que es una rendición de cuentas, la oración sacerdotal. Pero es decirle al Señor esto que está diciendo acá, que dijo el Señor antes del capítulo 17. Yo guardé los mandamientos de mi Padre. Así guarden ustedes mis mandamientos.
y permanezco en su amor. O sea, para permanecer en el amor hay que guardar los mandamientos. Entonces, repasando, versículo 9, permanecer en el amor a Dios. Versículo 10, permanecer en la palabra de Dios, en los mandamientos. Y por último, para cerrar, versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo del Señor, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Algo hermoso querés? Hoy, domingo, día del Señor, recordamos al Señor. ¿Algo más hermoso que esto querés? Permaneciendo en el amor. Estos son los frutos que quiere el Señor. Permanecer en el amor, permanecer en su palabra y, por supuesto, vamos a permanecer en el gozo del Señor. Inigualable palabra del Señor. Capítulo 15, lo que hemos visto. Te lo releo para que vayas meditando esta semana. Tomados de la mano del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Y con esto te cierro, dándote ánimo como me dio ánimo a mí el Señor para cuando leía el versículo 3. Ustedes ya están limpios. El Señor ya cortó, por allí puede quedar algo, pero el Señor ya cortó por la palabra del Señor. Esto es el adorador verdadero, el que cree verdaderamente en el Señor Jesús y cree que tiene el Espíritu Santo en su interior, del cual puede permitir voluntariamente que el Espíritu Santo dé los 9 frutos que tenemos como un racimo. Un fruto da un racimo, como uvas, en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Te dejo este pensamiento. Permanecer en el amor de Dios, permanecer en la palabra del Señor y obviamente permaneceréis en el gozo del Señor. A Él sea la gloria para siempre jamás. Amén. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.